crocheteras y crocheteras. En este video les voy a enseñar cómo realizar este cuerpito base que se puede personalizar, que está muy bonito. Es tejido completamente, no se tienen que unir las piezas, lo único que se une son los bracitos, pero desde la parte de los pies hasta la cabeza es todo junto. Les voy a dar las indicaciones para que ustedes también lo puedan hacer. Y en próximos videos les enseñaré cómo personalizarlo. Vamos con los materiales que necesitaremos. Los materiales que necesitaremos para realizar nuestro cuerpecito base será nuestras hilazas. En este caso utilizaré estos dos colores. Estas que estoy utilizando son de acrílico, pero también podemos utilizar hilazas de algodón. Ocuparemos nuestra agujita de crochet. Yo estoy utilizando esta de 2 milímetros, mi agujita lanera, mi marcador de puntos y unas tijeritas. También necesitaremos un par de ojitos de seguridad. Yo estoy utilizando estos que son de 10 milímetros. Necesitaremos un poco de relleno para amigurumis. Y son estos todos los materiales que ocuparemos para realizar el cuerpo base para amigurumis. Este queda alrededor de 13 centímetros. Entonces es un muy buen tamaño para nuestros amigurumis personalizados. Ahora vamos a realizar los bracitos. Para esto voy a tomar mi hilaza en color piel y mi ganchillo. Voy a realizar un círculo mágico y dentro de este círculo mágico voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Voy a cerrar por completo y ahora voy a realizar un punto bajo sobre cada punto desde la vuelta número 2, que sería esta, hasta la vuelta número 12. 2, 3, 4 y 5. Y recuerden que a partir de esta vuelta número 2 debemos de dar la vuelta a nuestro tejido para ir tejiendo por el lado derecho y no por el revés. Entonces ahora sí voy a continuar tejiendo hasta la vuelta número 12 los mismos 5 puntos bajos. Ahorita les muestro cómo nos debe de quedar al terminar estas vueltas. Y aquí ya terminé hasta la vuelta número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces así nos debe de quedar. Ya solamente aquí al finalizar voy a realizar un punto deslizado y voy a realizar un pequeño nudito de esta forma. Así. Esta hebra la voy a ocultar dentro de mi bracito. Y tenemos que tener otro exactamente igual al que ya tejimos. Entonces tenemos que tener dos. Vamos a comenzar con la parte de los piecitos. Para esto voy a tomar mi hilaza en color blanco y mi gancho y voy a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahora voy a cerrar por completo de esta forma y voy a pasar a la vuelta número 2. Para esta vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos. Recuerden, cada aumento son 2 puntos sobre un mismo punto. Aquí voy a colocar mi marcador de puntos en el primer punto y voy a continuar realizando mis aumentos. Llevo 4 puntos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya que al realizar 2 puntos sobre cada punto, ahora tenemos un total de 12 puntos bajos. Retiro mi marcador y en la vuelta número 3 voy a realizar los 12 puntos bajos que tengo. 1, 2, voy a colocar mi marcador sobre el primer punto y voy a continuar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así es como se ve. Recuerden voltear su tejido por el lado derecho. Ahora vamos con la vuelta número 4. En esta vuelta 4 voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, coloco mi marcador siempre en el primer punto. 3, 4, 5 y voy a realizar una disminución. Recuerden, las disminuciones se realizan tomando las 2 hebras delanteras de los 2 siguientes puntos. Entonces aquí tengo una disminución y ahora hago 5 puntos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Así es como nos va quedando. Ahora retiro mi marcador y en esta vuelta número 5 voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, coloco mi marcador en el primer punto, 3 y 4 y voy a realizar 2 disminuciones, una y 2, y al finalizar esta ronda tengo un total de 9 puntos. Ahora me quedan 3 puntos, 1, 2, 3 y tengo 9 puntos. Entonces en la vuelta número 6 voy a realizar estos 9 puntos que tengo. 1, 2, coloco mi marcador en el primero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. Ahora en la siguiente vuelta, que es nuestra vuelta número 7, voy a realizar un cambio de color, pero aquí aprovechando voy a colocar un poco de relleno. Y después de colocar el relleno, ahora sí voy a hacer el cambio de color. Aquí en este último punto
de esta última vuelta me voy a regresar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar mi aguja de esta forma. Y aquí no tengo cerrado ese punto. Entonces voy a tomar mi hebra en el color que elegí para el color piel. Voy a realizar un nudito corredizo y voy a cerrar mi punto, el último, con esta hebra. Y ahora la siguiente vuelta, que es nuestra vuelta número 7, la voy a realizar solamente por la hebra trasera. Entonces voy a realizar los 9 puntos que tengo, pero por la hebra trasera. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así. Y aquí esta hebra de color blanco la voy a cortar y la voy a asegurar con un nudito de esta forma. Entonces ahora vamos a continuar desde la vuelta número 8, que es nuestra vuelta siguiente, hasta la vuelta número 13. Vamos a realizar los 9 puntos bajos que tenemos. Entonces realizaremos los 9 puntos bajos, que son un total de, desde la vuelta 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 vueltas en las que realizaremos los 9 puntos bajos. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 13 con 9 puntos bajos, y ahora vamos a realizar nuevamente un cambio de color en este último punto. Voy a tomar de nuevo la hebra en color blanco, hago un nudito y lo paso para cerrar el último punto, y voy a realizar también el cambio de color por la hebra trasera. Entonces voy a realizar los 9 puntos sobre la hebra trasera y voy a repetir con 9 puntos en este color hasta la vuelta número 16. Y ahorita les muestro cómo es que debe de quedar al terminar nuestra vuelta 16. A partir de la vuelta número 15, si se toma la hebra completa, el punto completo, y así hasta la 16. Muy bien, aquí ya terminé. Entonces ya solamente voy a cortar esta hebra que tengo en color piel y hago un pequeño nudito de esta forma, y voy a ir colocando el relleno alrededor de toda la piernita. Muy bien, entonces así es como nos queda al terminar hasta la vuelta número 16, y tenemos que tener otra pieza exactamente igual, en la cual si vamos a cortar la hebra hacemos un puntito deslizado y cortamos la hebra, y esta es la que utilizaremos para unir. Entonces aquí realicé mi último punto y voy a subir con una cadena al aire.
Entonces aquí ya subí con una cadena al aire y voy a unir con la otra piernita. Tengo que acomodarlas para que queden derechitas de esta forma y voy a realizar mi primer punto bajo, así. Entonces hay que revisar que nos queden bien ambas piernitas. Y ahora voy a continuar realizando los 9 puntos que tengo. Entonces tengo 2, aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí ya realicé los primeros 9 puntos de esta piernita, pero ahora voy a realizar un punto en la cadena, o sea, en esta hebra que tengo de la cadena que realicé al aire. Entonces aquí realicé un punto más y voy a continuar el otro lado de la piernita. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y vuelvo a tomar la hebra del punto de la cadena que realicé. Entonces así me queda al unir ambas piernitas y tengo un total de 20 puntos bajos, ya que fueron 9 de cada piernita más 2, entonces 9 y 9, 18, y los 2 de la cadena. Entonces ahora voy a continuar realizando 20 puntos en las siguientes 2 vueltas. Entonces aquí voy a colocar mi marcador y voy a realizar mis 20 puntos bajos en la vuelta 18 y 19. Aquí, al terminar la vuelta número 19, vamos a realizar, aquí yo terminé la vuelta 19, pero me había adelantado un poco. Vamos a realizar 10 puntos, ya que moveremos nuestro marcador. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el marcador lo pondremos justo en el punto siguiente después de esos 10 puntos. Pero aquí ya vamos a realizar nuestra vuelta número 20, y para esta vuelta número 20 volveré al color piel. Entonces en el último punto que realicé voy a realizar este cambio de color y voy a continuar realizando un punto bajo en el siguiente punto. Hago otro punto bajo y uno más. Entonces son 3 puntos bajos y en el siguiente una disminución. Nuevamente 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3, una disminución. Así hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Que aquí fue donde realicé este cambio de color. Aquí también voy a ir colocando un poco de relleno en esta parte. Y aquí también cabe mencionar que tengo
un total de 16 puntos bajos y ya cortaré la hebra en color blanco. Aseguraré y ahora sí voy a colocar mi relleno. Ahora sí voy a continuar con mi vuelta número 21, en la que realizaré los 16 puntos bajos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Así tiene que verse hasta el momento. Y voy a realizar otras 2 vueltas de 16 puntos. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 23, que fueron las 2 siguientes vueltas de 16 puntos. En total fueron 3. Y ahora nuevamente voy a hacer un cambio de color al color blanco. Este ya es completamente opcional. Si ustedes quieren hacer el cambio del color del short y del top, pero igual les enseño cómo realizarlo. Entonces aquí hago el cambio de color y aquí sí tomaré la hebra completa, el punto completo. Entonces voy a realizar 2 vueltas más de 16 puntos, pero con este color blanco. Entonces ahorita les muestro cómo quedan las 2 siguientes vueltas de 16 puntos, que sería la vuelta 24 y 25. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 26. Para esto realizaremos 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Aquí voy a colocar mi marcador en el primero y voy a realizar la disminución tomando la hebra delantera de los 2 siguientes puntos. Entonces 1, 2 y una disminución. Hasta llegar a nuestro marcador, y aquí en este último punto lo vamos a cerrar con nuestro color piel. Entonces hago un nudito y voy a cerrar este último punto con este color, de esta forma. Ahora para nuestra vuelta número 27 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Aquí ya voy a cortar la hebra en color blanco y la voy a asegurar con esta otra hebra. También aquí voy a ir colocando un poco más de relleno. Y ya tengo que tener listos los bracitos. Entonces aquí realicé 3 puntos bajos y ahora para colocar mi bracito voy a pasar
de esta forma. Y voy a unir con punto bajo. Este lo uniré con 3 puntos bajos tomando el punto que me corresponde y un punto del bracito. Entonces aquí ya lo uní y ahora hago 3 puntos bajos más, 2, 3. Así es como se ve al unirlo. Y aquí voy a colocar el siguiente de igual forma, tomando un punto del bracito y un punto del cuerpo. Entonces son 3 puntos los que tomaremos, 2 y el último 3. Entonces así es como nos queda al colocar ambos brazos. Y ahora vamos con nuestra vuelta número 28, en la que voy a realizar un punto bajo y una disminución. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar esta secuencia. Un punto bajo, una disminución hasta llegar al marcador. Y aquí los contamos los puntos. Tengo 2, 4, 6, 8. Tengo 8 puntos bajos. Y así es como queda hasta el momento. Aquí hay que colocar el relleno suficiente en la parte del cuerpo. Ahora en nuestra vuelta número 29 realizaremos los 8 puntos bajos que tenemos. Entonces voy a realizar un punto sobre cada punto. Así se ve al terminar esta vuelta número 29. Ahora voy a realizar la vuelta número 30. Tomando la hebra delantera y en cada hebra delantera de mi punto realizaré un aumento. Entonces tendría un total de 8 aumentos. Entonces son un total de 16 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé los 8 aumentos. Ahora en esta siguiente vuelta, después de haber hecho los 8 aumentos, voy a realizar 2 puntos bajos. 1, 2, voy a colocar aquí mi marcador de puntos y en los siguientes 2 puntos voy a realizar aumentos. Entonces 2 puntos bajos, 2 aumentos. Voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. 1, 2, 2 aumentos. Entonces al terminar esta ronda de 2 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos, 2 aumentos, tenemos que terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 32 y en esta vuelta 32 realizaremos 4 puntos bajos, 3, 4. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y continuaremos con 2 aumentos.
1 y 2. Y vamos a seguir esta secuencia. 4 puntos bajos. 3 y 4 y 2 aumentos hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Y aquí ya terminé esta secuencia de 4 puntos bajos, 2 aumentos. Entonces ahora en nuestra siguiente vuelta, que es nuestra vuelta número 33, realizaremos los 32 puntos que tenemos. Y ahora solamente vamos a realizar vueltas de altura. Entonces vamos a realizar desde esta vuelta, que es la número 33, hasta la vuelta 41. Aquí ya las terminé. Entonces realizamos un total de 8 vueltas de 32 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 42, en la que vamos a realizar 4 puntos bajos y 2 disminuciones, y vamos a seguir esta secuencia durante toda la vuelta. Entonces realizamos 4 puntos bajos, 2 disminuciones seguidas, nuevamente 4 puntos bajos y 2 disminuciones seguidas, así hasta llegar al marcador. Y al terminar esta vuelta tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Aquí también importante, se le colocaron los ojitos de seguridad, y aquí vamos a contar desde la primera vuelta de la cabeza. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la vuelta 7 y 8 se colocan los ojitos, y tengo 5 puntos de separación entre cada ojito. Aquí nada más se alcanzan a ver 4 puntitos, pero en total son 5 los puntos de separación. Pero igual se pueden basar en estos, que sean 4 puntos los visibles. Entonces voy a continuar con esta vuelta número 42 y ahorita les muestro el avance. Aquí ya terminé esta vuelta número 42. Ahora vamos con la vuelta 43, y para esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Vamos a seguir esta secuencia durante toda la vuelta. 2 disminuciones seguidas. Aquí ya había hecho los 2 puntos bajos, y nuevamente 2 puntos bajos, 2 disminuciones, y así hasta llegar al marcador. Al terminar esta ronda voy a tener un total de 16 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé. Ahora voy a retirar mi marcador y voy a ir colocando un poco de relleno dentro de la cabeza. Aquí ya quedó con el relleno. Ahora voy a realizar la vuelta número 44, y en esta vuelta vamos a realizar disminuciones. Haremos un total de 8 disminuciones. 1, 2, voy a colocar aquí mi marcador, 3, 4,
5, 6, 7 y el último 8. Así. Y ahora vamos a cortar la hebra, dejando suficiente. Y ahora sí, en el siguiente punto realizaremos un punto deslizado de esta forma y vamos a cerrar por completo la cabecita, tomando la hebra delantera de cada punto. Vamos a ir pasando por los 8 puntos. Y al pasar por cada uno ya solamente jalamos la hebra y cerramos por completo la cabecita. Y así es como nos queda nuestro cuerpecito. Aquí dejen, escondo esta hebra. Y este sería el resultado final de nuestro cuerpecito para amigurumis personalizados. Aquí ya podemos utilizarlo para diferentes y mide un total de 13 centímetros. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos en donde lo estaremos personalizando. Hasta la próxima.